Apocalipsis y sus fascinantes misterios. Esta es la última noche y por supuesto hay sentimientos encontrados, porque a través de los mensajes de ustedes he aprendido a apreciarlos más todavía y con las preguntas, algunas de ellas muy profundas, les aseguro que han despertado mi sincera admiración. Sigan estudiando la palabra de Dios. Es realmente un tesoro inagotable. ¿Cuántas veces me ha ocurrido que leo un pasaje que ya había leído muchas veces y me digo a mí mismo, ¿cómo es que no entendí antes el significado de este pasaje? Y ahora el Espíritu Santo, en esa ocasión, me permitió comprenderlo a cabalidad, o por lo menos un poco más. Así que sigan adelante con el estudio de la palabra de Dios. De este lado de la eternidad, mis queridos hermanos, vivimos en el ámbito de las cosas que llegan y pasan. Nos llegan circunstancias hermosas, nos gozamos con ellas y quisiéramos retenerlas, pero ustedes lo saben, inexorablemente se agotan y pasan y solamente queda el recuerdo. Afortunadamente también ocurre lo mismo con las circunstancias que no son tan agradables, con las sorpresas desagradables. Nos impactan en forma dolorosa. Muchas veces nos llevan a una situación de duelo y de tristeza, pero con el paso del tiempo se van opacando y finalmente se desvanecen. Cuenta una leyenda que un hombre muy sabio, que era consejero de un rey, un día recibió un pedido muy extraño de ese rey. El rey le dijo, yo tengo vaivenes temperamentales, a veces estoy muy contento, otras veces estoy muy triste, quiero que me indiques una palabra, nada más que una palabra, que al recordarla yo me calme y me permita vivir una vida más equilibrada. Quiero que me la traigas mañana. Y mi pedido va en serio, porque si no me traes esa palabra, mañana será el día de tu sentencia y de tu muerte. El sabio quedó muy anonadado, fue a su casa preocupado, no quiso cenar, no podía dormir. Su esposa finalmente le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y él le dijo, me encuentro en esta situación. Y ella le dijo, oh, esa palabra existe y es muy sencilla. Duerme tranquilo, mañana te la voy a dar escrita en un papel. Así que el hombre durmió confiado en lo que su esposa le decía. Al día siguiente le dio ella el papelito y él coincidió en que efectivamente esa era la palabra. Así que se la llevó al rey y el rey lo felicitó. ¿Qué decía el papelito? Pasará, pasará. Creo que es una buena ilustración de las circunstancias que vivimos en esta vida. Cosas que llegan y cosas que pasan. En el tiempo en el que vivimos, al que nosotros damos el nombre de historia, es el tiempo de lo tangible, de lo visible, tan pronto a concluir y a concluir definitivamente. En ese tiempo, en la historia, no hay permanencia, todo es temporario y todo es transitorio. Antes de continuar, quiero expresar mi gratitud a Dios en primer lugar por la oportunidad que me ha dado de compartir estos temas tan hermosos, alentadores, esperanzadores de su santa palabra en el libro del Apocalipsis. En segundo lugar, quiero agradecer a 3ABN por la invitación que me ha permitido colaborar con estos temas y con estos programas y presentaciones. En tercer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes los que escribieron, expresando aprecio, estímulo y sobre todo preguntando acerca de los temas que aparecen en la palabra de Dios. Y ahora quiero hacer referencia a algunos pasajes bíblicos que nos hablan precisamente de lo pasajero de la vida y la necesidad de recordar esas realidades eternas de las cuales queremos hablar hoy. El primero de los textos se encuentra en Isaías 40, los versículos 6 al 8. Y dice lo siguiente, voz que decía, da voces,
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En este ámbito de la transitoriedad, cuán hermoso es tener este regalo del cielo, este don del cielo, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. En la carta segunda a los Corintios, el capítulo 4, los versos 16 al 18, encontramos este sabio consejo del apóstol San Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y un texto más del mismo apóstol, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, los versos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué pasajes tan llenos de sabiduría. Y saben, en cuanto a mí, les voy a compartir cuál es mi lema en la vida. Se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, y leo en el versículo 4. Capítulo 7, el versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 7. Aquí está. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Me ayuda este texto a guardar las proporciones. Y en cuanto a mi objetivo en la vida, lo encuentro en es en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el versículo 24. Me gusta mucho, lo leo muchas veces, medito en él y oro también al respecto. Aquí está en Hechos capítulo 20, el verso 24, y dice así. Capítulo 20, se me dio vuelta la hoja más de lo que correspondía. Capítulo 20, el verso 24, que dice así. Aquí está. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hemos dedicado bastante tiempo a estudiar los misterios del Apocalipsis. Lamentablemente no alcanzamos a completar todos los temas. Por ejemplo, vimos el primer tema, Jesús el revelador de los profundos misterios de Dios. Vimos también el segundo tema, los sorprendentes misterios de las 7 iglesias. Entonces el tercer tema, el misterio encerrado en el libro sellado con 7 sellos. Pasamos entonces al misterioso sonar de las 7 trompetas. Luego, el cautivante misterio del dragón bermejo y de la mujer vestida del sol. Pero no alcanzamos a ver los misteriosos, sí, alcanzamos a ver los misteriosos disfraces del dragón de las 7 cabezas, pero no el número 7, el misterio de los misterios, el luctuoso ocaso de la gran Babilonia. Y el número 8, acerca del misterio del doble misterio de las 7 plagas y del milenio. Y hoy estamos con el último, la consoladora revelación de las eternas glorias venideras. ¿Qué puedo decir de los temas que pasamos por alto? Por ejemplo,
el tema que acabo de mencionar, el doble misterio de las 7 plagas y del milenio. Claramente nos dice la palabra de Dios que las 7 plagas van a ser derramadas sobre el sistema al cual les hemos estado haciendo referencia en todas estas noches, como obra maestra de Satanás y opuesto a Dios. Son plagas reales, son plagas literales que habrán de caer, y están todas ellas especificadas en el capítulo 16 del Apocalipsis. Tal vez deberíamos leer primeramente en el capítulo 15 el escenario que lleva a las 7 plagas. Leo en el capítulo 15 el versículo 5 y de allí hasta el 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, muy similar a capítulo 11, versículo 19. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuál es la primera? Versículo 2. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. No habrá alivio para esta plaga. En el la segunda plaga, tenemos que el mar se convirtió en sangre como de muerto y terminó la vida marina en forma definitiva. Ya se tratara de peces, ya se tratara del plancton o del bentos, nombres que dan los biólogos a los distintos ambientes dentro del mar, morirán las ballenas, todo absolutamente, desaparecerá toda vida marina. Con la tercera plaga desaparecerá toda vida acuática porque cae sobre las aguas dulces. Desaparece, vuelvo a decir, toda la vida acuática en este planeta. Con la cuarta plaga desaparece la vegetación y comienzan a morir los animales. ¿Por qué? Porque el sol quema la tierra con su potente calor como nunca antes. Llegamos entonces a la quinta plaga. Y la quinta es, como mencionamos hace un momento, tinieblas reales sobre el asiento de este poder contrario a Dios. Y los hombres, menciona el versículo 9, blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí encontramos un simbolismo. El Éufrates, el río de Babilonia, es esa cantidad de gente sobre la cual se sienta la mujer, que menciona el capítulo 17, el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Se secan. ¿Por qué? Porque ahora aparecen los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Cristo y sus ángeles coronados. Y en cuanto a la séptima plaga, que es derramada por el aire, deja a la tierra en la condición que estuvo al comienzo. En hebreo es tohu uabohu. Estoy citando del capítulo 1 del Génesis, el versículo 2. Es decir, desordenada y vacía. Y en esa tierra desordenada y vacía permanecerán Satanás y todos sus acólitos, sus demonios. No habrá seres humanos que habrán sobrevivido todas estas plagas. Y en cuanto al milenio, el capítulo 20 del Apocalipsis proporciona muchas informaciones. Básicamente, durante el milenio, el pueblo de Dios tendrá la ocasión de comprobar si no hubo alguna equivocación en la justicia de Dios. Tendrá pleno acceso a los registros divinos en relación a las vidas. El libro de la muerte en este caso. Habrá lágrimas, por supuesto, pero esas lágrimas nos cuenta, nos dice, nos anticipa el capítulo 21, serán enjugadas por el Hijo de Dios al comprobarse su justicia y su amor. Es su amor invertido, por así decirlo, al extremo, para que esta gente que se perdió y desapareció ahora definitivamente, o va a desaparecer definitivamente, pudiera llegar a la salvación.
Y en cuanto al otro tema que dejamos sin ver, el tema del luctuoso ocaso de la Gran Babilonia está descrito en el capítulo 18 del Apocalipsis. Primero nos dice hasta dónde llegaría el poder de Babilonia. Y especialmente lo vemos descrito en todas las actividades financieras, económicas, todas las actividades artesanales, etcétera, del siglo I. Dice el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y aquí aparece el inventario de todo el movimiento económico del siglo I, que si fuera a decirse en el lenguaje correspondiente a nuestros días, tendría que ser un poco diferente. Aquí habla de mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Es una ilustración de cómo toda la economía de este planeta va a estar regida por el poder al cual estamos haciendo referencia. Y ahora sí queremos hacer una especie de síntesis de lo que hemos estado estudiando, de lo que nos ofrece el Apocalipsis. Es el libro que revela las cosas profundas de Dios. Ya lo adelantamos varias veces en los temas. Sus profundos misterios. Es el libro que como ningún otro entreabre los portales del cielo ante los ojos de los fieles y los impresiona con el carácter que deben desarrollar para poder ser admitidos allí algún día. Sí, este libro, como ningún otro, revela la clase de carácter que servirá de pasaporte a la morada de Dios. El pasaporte al cielo, un carácter como el de Cristo. Es el libro otorgado por revelación divina para guiar, para consolar y fortalecer a la iglesia hasta el mismo fin. Es el libro que muestra que la relación de Dios con su pueblo es estrecha, inequívoca e inquebrantable. Es el libro que al mismo tiempo, a la manera de una solemne advertencia, presenta la biografía más completa de nuestro gran enemigo, de Satanás, revelándonos sus estratagemas, sus artimañas, sus disfraces, y lo hace especialmente en las espectaculares escenas, recuerdan ustedes, de los capítulos 12 y 20. Algo más. Es el libro que debe ser estudiado con temor reverente, con el cuidado de quien está pisando terreno sagrado. Nada de apresuramientos ni de conclusiones precipitadas. Debemos permitir que la Biblia se explique a sí mismo. El gran principio de la unidad de la Biblia. El Apocalipsis es el libro en el cual todos los libros de la Biblia se encuentran y concluyen. Si en alguno de los libros proféticos hay declaraciones que pensamos podrían referirse a los últimos días, esas declaraciones de alguna manera aparecen reflejadas y respaldadas por el Apocalipsis. La comprensión de este libro, y doy fe de que es así, la comprensión de este libro produce un reavivamiento espiritual en quien lo estudia, un reavivamiento que será seguido de una reforma en la vida que al extenderse atraerá a muchos a la causa de Dios, a la iglesia. Su estudio y comprensión ponen en acción fuerzas que no pueden ser reprimidas, tanto en el individuo como en la iglesia, las fuerzas del poder del Espíritu de Dios moviendo los corazones. Es el libro que describe el mensaje, cuya proclamación le ha sido confiada al remanente. Este mensaje aparece bajo el símbolo de 3 ángeles volando raudos por el cielo, a los cuales se añade un cuarto ángel, que ilumina la tierra con su gloria, la gloria de Dios justificando al pecador arrepentido. Pero al mismo tiempo, el Apocalipsis nos advierte contra la falsificación diabólica del mensaje de los 3 ángeles, por 3 espíritus inmundos, 3 ángeles caídos, 3 demonios en otras palabras. Falsificación que lleva a los reyes de la tierra en todo el mundo a reunirse en un lugar misterioso llamado Armagedón, el monte de la reunión, que ya explicamos, es el mismo monte de la reunión del pueblo de Dios. Es el libro que nos explica la necesidad,
el proceso y el resultado del sellamiento, el proceso de transcripción del carácter de Cristo en el creyente, proceso imprescindible para vivir sin intercesor en el santuario celestial a través del tiempo de angustia, del tiempo de las plagas. Como ningún otro libro contrasta el sello del Dios viviente con la marca de la bestia, el sello del Dios viviente en la frente, es decir, en los lóbulos frontales, en lo que está detrás de este hueso frontal, que son precisamente el asiento de nuestra personalidad. Allí Dios quiere colocar su sello de aprobación, su sello de posesión. En cambio, la marca de la bestia aparecerá indistintamente en la frente, indicando convicción, o en la mano derecha, indicando conveniencia. Y tal vez conviene que aquí haga una pequeña pausa. San Pablo nos dice en la epístola a los Efesios que en el momento en que aceptamos a Jesús, comienza la transcripción del carácter, de la justicia de Cristo en el creyente. Y él lo llama un sello. Es el sello evangélico. Le podemos dar también el nombre de la lluvia temprana, que prepara para vivir la vida cristiana y prepara también para morir en Cristo Jesús, con la esperanza en la resurrección. Pero también nos habla de un momento final en la historia de este mundo, en que quienes sean fieles a Dios van a recibir un sello al cual se le da el nombre de sello escatológico, o sea, final. Es el mismo sello, pero en su expresión final. También se lo llama la lluvia tardía. Prepara para dar el mensaje final en toda la tierra y prepara también para vivir sin intercesor en la presencia de Dios durante el tiempo de angustia, como mencionamos recién. También contrasta y contrapone las dos reuniones paralelas, las del verdadero pueblo de Dios en el monte Sión y las de los enemigos del pueblo de Dios y de Dios en Armagedón. E hicimos notar que estos dos nombres indican el mismo lugar. En un lugar los salvados y en otro lugar reuniéndose aquellos que querrán eliminar de la tierra en forma definitiva, dar un golpe de gracia y acabar con la presencia de hijos de Dios aquí sobre el planeta. Es el libro que identifica a los poderes enemigos bajo los símbolos de 7 cabezas, recuerdan 10 cuernos, un número variable de coronas, un animal parecido a un cordero que cambia su naturaleza, un falso profeta, 3 espíritus inmundos, instrumentos en la formación de una triple alianza y finalmente una mujer impura, una gran ciudad, Babilonia. El libro también contiene números enigmáticos, tales como los 200 millones de jinetes en la quinta trompeta. No alcanzamos a hablar de este número y de su significado. La multitud incontable de los 144.000 en los capítulos 7 y 14 y el temible 666, el número de su nombre en el capítulo 13. El Apocalipsis presenta una serie de 7 mensajes dirigidos a otras tantas iglesias, señalándoles a esas iglesias sus deficiencias y al mismo tiempo mostrándoles la disposición del Señor de corregir a través de consejos esa deficiencia. Mediante la serie de los 7 sellos, capítulos 6 al 8, Jesús revela el surgimiento de la iglesia paralela, la de los Nicolaitas, la sinagoga de Satanás, la congregación de Jezabel, la misma que la mujer impura del capítulo 17, y proporciona mensajes de consuelo a su pueblo, especialmente a aquellos que habrían de dar su vida como mártires, recordándoles que la venganza pertenece al Señor. Él es el que da el pago y Él va a vengarlos a través de distintos movimientos y juicios que habrán de caer sobre aquellos responsables de tanto sufrimiento. Mediante 7 trompetas simbólicas que introducen escenarios históricos pavorosos en los capítulos 8 al 11, Jesús completa su mensaje a su pueblo, mostrándole cómo a través de la historia ha combinado la justicia y la misericordia al castigar el mal. Sin embargo, al tiempo final ya no habrá más compasión, sin mezcla de misericordia a aquellos que habrán de producir tanto daño, tanto sufrimiento en el remanente. Y por último, en la 7ª trompeta se anticipa el derramamiento de las 7 plagas finales, mediante las cuales Dios finalmente tendrá que descargar su ira
inmisericordia sobre los impenitentes. Y los llevo por un momento a Hebreos el capítulo 10, donde encontramos declaraciones muy solemnes acerca de lo que significa desafiar al Señor y no aceptar las providencias de su gracia. Dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y entonces en el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero por eso nos ofrece, a través del ministerio del Espíritu Santo, ahora su misericordia transformadora, su gran amor por nosotros, al punto de dar a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Recuerdan ustedes la síntesis de todo el Evangelio en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros, a fin de que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este ofrecimiento de la gracia divina todavía está disponible, está accesible, solamente a quien abra su mente y su corazón para recibir esa misericordiosa bendición del Señor. Vamos a repasar juntos las 7 bienaventuranzas que aparecen en el Apocalipsis. Son hermosas certezas que el Señor dejó allí en su palabra precisamente para los últimos días. La primera bienaventuranza en el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Por qué dice bienaventurado el que lee y los que oyen? Porque en aquel tiempo eran muy escasas las porciones, no estoy hablando de la Biblia entera, apenas porciones de la Biblia. Dichosa la iglesia que tuviera algunas páginas de la revelación divina. Tenían que ir los fieles al lugar en que se leía la palabra a fin de escucharla, y escucharla significa aceptarla y obedecerla. Una bienaventuranza para ellos, porque el tiempo está cerca. Y ya explicamos que la cercanía del tiempo alcanzó a cada una de las iglesias. Cada iglesia tuvo su pronto, pero nosotros vivimos en el pronto de todos los prontos, porque todo está llegando ya a su terminación. En el capítulo 14, el verso 13, después del mensaje del tercer ángel, que es la advertencia más severa que Dios alguna vez dirigió a los hombres, la encontramos en el capítulo 14, los versículos 9 al 12. El versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, su influencia, les siguen. La tercera bienaventuranza en el capítulo 16, el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto está inserto en la 6ª plaga, pero es una advertencia para el tiempo presente, porque esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, que aparecen precisamente en la 6ª plaga, no corresponden a la 6ª plaga, sino que son la falsificación del mensaje de los 3 ángeles. Pero la advertencia es que si nos hacemos eco de esos mensajes falsos, vamos a perder nuestras vestimentas y seremos encontrados desnudos, es decir, sin la justicia de Jesús. Capítulo 19, el verso 9, está la 4ª de las bienaventuranzas. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Una vez que el Señor termine su ministerio intercesor, y Él va a terminar su ministerio intercesor cuando el último habitante del planeta tome su decisión en relación con el llamado de Dios. Ya no hay razón para que Jesús permanezca por más tiempo en el santuario celestial. Sale del santuario, se viste de ropas reales, se apresta para regresar a la tierra y recibe la capital de su reino, que es su novia, es su esposa. Nosotros no vamos a estar presentes en el momento de las bodas del Cordero.
Todo es simbólico, por supuesto, pero vamos a estar presentes en la cena de las bodas del Cordero. Y a ellos se les ofrece esta maravillosa bienaventuranza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, cena que se va a verificar en las mansiones eternas después de la traslación de los justos. En el capítulo 20, verso 6, está la quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El que tiene parte en la primera resurrección. Es la resurrección de los justos, es la resurrección a vida eterna. La segunda resurrección, por definición, no tiene más que un castigo y un castigo definitivo. Esa obra extraña que Dios hará en su gran misericordia, de la cual habla el profeta Isaías en el capítulo 21 y el verso 28 de su libro. Hay una sexta bienaventuranza. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí, ya terminando el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, el Señor dice, sí que vengo pronto. Hay que guardar las palabras de la profecía de este libro, viviendo de acuerdo con esas palabras tan orientadoras y hermosas. Y la última bienaventuranza está en el capítulo 22, el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay otros manuscritos que también son de autoridad, que dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aparentemente las dos versiones son correctas, pero la que parece tener más fundamento lingüístico es la que se refiere a la alabanza, al lavado de las ropas para poder tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Queridos amigos, no se olviden de estas bienaventuranzas. Escríbanlas en algún papel como para recordarlas. Y entonces continuamos ahora recordando las promesas a los vencedores de cada una de las 7 iglesias. Vamos a abrir las Biblias en el capítulo 2 del Apocalipsis, donde comienza la descripción de las iglesias y donde aparecen estas bendiciones a los vencedores. Aquí tengo la promesa a los de la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué promesa! Allí vamos a encontrar esos elementos nutritivos que ahora hacen que la vida no se prolongue, que nos faltan. Están en el árbol de la vida y participando del fruto de ese árbol, o de los frutos, porque cada mes va a dar un fruto distinto, participando de sus hojas, esa bendición de la inmortalidad será nuestra y por toda la eternidad. En el caso de Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos ahora al mensaje a Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros lo estamos oyendo. Así que estos mensajes y estas promesas también son para nosotros. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo al cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Explicamos cuando repasamos los mensajes a las 7 iglesias que esto refleja costumbres del tiempo de Juan. En todas las competencias deportivas, los triunfadores recibían de parte de los emperadores o de los gobernantes como recompensa una piedrecita con su nombre. Y esa piedrecita le daba acceso a los almacenes imperiales y podía sacar de allí todo lo que necesitara.
esas piedrecitas eran muy codiciadas, pero para eso, por supuesto, había que alcanzar la victoria. Y además servían a manera de tarjeta de presentación. Si alguien tenía un amigo en una cierta población y le contaba que iba a ir a otra población, y ese amigo tenía allí un amigo, le daba una piedrecita con su nombre. Hacía las veces de una tarjeta de presentación para que ese otro amigo recibiera al que iba con la piedrecita y le brindara toda la hospitalidad que le habría ofrecido a su amigo si hubiera venido personalmente a visitarlo. Llegamos a, el maná escondido, es la certeza de que a pesar de la oscuridad de esos tiempos, habría alimento espiritual. Dios se encargaría de que el alimento espiritual, la orientación espiritual, no faltara a su pueblo. Avanzamos al mensaje a Tiatira. El Señor le promete: no os impondré otra carga. La carga era la opresión de parte del poder religioso. Y sigue la bendición: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Perseguidos y oprimidos como lo eran en todas partes, el Señor dice: yo les daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Pero la más importante de todas las promesas es: le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa la estrella de la mañana? Un cambio total en las condiciones imperantes. La reforma habría de traer luz, luz procedente de la estrella resplandeciente de la mañana, como se llama a Cristo en el capítulo 22. A uno de los grandes prerreformadores, a John Wycliffe en Inglaterra, él vivió entre los años 1324 y 1384, un hombre de Dios extraordinario. Se lo llama en la historia el lucero de la Reforma, porque fue uno de los que comenzaron a llevar la palabra de Dios al pueblo. Él no pudo vivir en el tiempo de la Reforma plena, pero cumplió su obra, a pesar de toda clase de amenazas, a pesar de toda clase de anatemas, a pesar de haber sido excomulgado con bulas, distintas bulas procedentes del Vaticano, simplemente porque predicaba la palabra de Dios. El lucero de la Reforma, la estrella de la mañana, el amanecer de un nuevo día que se produjo con la Reforma del siglo XVI. Avanzamos a la iglesia de Sardis. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y aquí viene la promesa: andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A esta iglesia que estaba en una situación espiritual muy deplorable. El texto dice: tienes nombre de estar viva, pero en realidad estás muerta. Eso fue lo que le pasó a la Reforma cuando los reformadores fallecieron y aquellos que los siguieron, para no apartarse de las enseñanzas de los reformadores, comenzaron a escribirlas en toda clase de documentos credales. Y de allí en adelante murió la investigación en la palabra de Dios. Y se medía la calidad espiritual del individuo no sobre la base de la palabra de Dios, sino sobre la base de esos documentos que ahora se interponían entre el creyente y la palabra de Dios. Me hace recordar mucho algo que nos contó uno de nuestros profesores en el seminario. Había ido a predicar, esto hace ya unos años, había ido a predicar a una iglesia. Él era bautista y fue a predicar a una iglesia bautista. Y cuando terminó la predicación, los ancianos de la iglesia se reunieron alrededor de él y le dijeron: doctor, ¿de dónde sacó lo que predicó hoy? Y él dijo: lo saqué de la Biblia, había predicado sobre Apocalipsis 10. Y estos ancianos, celosos de sus documentos confesionales, le dijeron: estará en la Biblia, pero no es bautista. Nunca más vuelva a predicar acerca de esto. Ilustra en nuestros días lo que ocurrió con aquellos de la iglesia de Sardis,
que se conformaron ahora con esos documentos de carácter humano, a pesar de que expresaran verdades, pero verdades que alejaban de la palabra de Dios, impedían la investigación. ¿Qué promesas a los pocos que se mantuvieron fieles? ¿Recuerdan? Las leí recién. Vestiduras blancas. Andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y llegamos a Filadelfia, la penúltima de las 7 iglesias. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué columna en el templo de mi Dios? Un terremoto había sacudido la zona y lo único que había quedado en pie en Filadelfia era una columna. Y esa columna fue objeto de admiración, especialmente hacia quien había construido esa columna. Y ahora Dios dice en la promesa tan hermosa a Filadelfia: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, es decir, reconoceré el carácter de Dios en este seguidor, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Victoriosos, un nombre nuevo. Y el mensaje que nos llega más directamente a nosotros, aunque todas estas promesas se nos aplican, porque dicen en cada caso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el caso de la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos dice: se acercan las tinieblas de la oscuridad final, de la gran controversia. Y antes de que yo vuelva a la tierra, yo quiero pasar la noche con ustedes. Si me abren la puerta, yo cenaré con ustedes. Pero hay más: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y otra vez la declaración: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, a la manera de una conclusión, quisiera que podamos resumir en unas pocas declaraciones esas maravillosas realidades que el Apocalipsis nos presenta en una secuencia de cuadros gloriosos que ojos humanos todavía no han visto ni soñado. Realidades descritas por un Dios de amor que promete hacer nuevas todas las cosas. Sí, cielos nuevos y tierra nueva. No más lágrimas, ni clamor, ni dolor. No más enfermedad, no más cáncer, no más tumores, no más diabetes, no más crisis cerebrales o cardíacas, ni envejecimiento, ni demencia senil, ni Alzheimer, ni muerte. No más inseguridad, ni angustias, ni trastornos mentales. Pero hay más: no más delincuentes, no más crímenes, no más violaciones ni cárceles, no más accidentes ni hospitales, ni salas de emergencias, ni tragedias, no más necesidad de cerrojos, candados y de rejas. ¿Será posible, pastor? Dios lo promete. Dios nos dice: no más drogas, no más quebrantos emocionales ni depresión, no más abusos ni perversiones sexuales, ni desviaciones sexuales, ni TV corrupta, ni videos que inciten al mal. Nada de eso habrá en la tierra nueva. No más familias disfuncionales, no más hogares quebrantados, ni divorcios, ni uniones matrimoniales de personas del mismo sexo, ni pornografía infantil, ni niños abandonados. Y podemos seguir con la lista de esas promesas que derivamos de lo que Dios dice. Leyendo en Isaías 35, los versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Hermosas promesas registradas por el profeta evangélico, por Isaías.
Y continuamos, queridos hermanos y amigos, no más calamidades naturales, ni contaminación ambiental, ni plagas mortíferas, ni malezas, ni espinas, ni fieras que temer. ¿Qué será el cielo tan próximo a permitirnos gozar de estas maravillosas realidades? Pero saben, habrá excluidos. Tristemente habrá excluidos. No porque ya hayan sido excluidos en forma arbitraria, sino porque escogieron excluirse. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos. ¿Por qué los llama cobardes? Porque conocieron la palabra de Dios. Les llegó a ellos la invitación tierna de Dios y sin embargo la resistieron. No se animaron a dar un paso y manifestarse por la verdad. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice el capítulo 21, el verso 27, no entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué trascendencia que le da el Señor a la mentira? En el versículo 8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora en el versículo 27 nos dice que no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Leemos en el capítulo 22, el verso 15, los perros estarán fuera. ¿Está hablando de perros reales? No, individuos que actúen a la manera de perros. No hace falta que los describa. Los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y fíjense otra vez, todo aquel que ama y hace mentira. Y en el capítulo 22, los versículos 3 al 6, y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y siguen los versículos 5 y 6 con estas hermosas promesas. Vuelvo a Isaías, el capítulo 35 y el verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. ¿Qué clase de gozo? Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Qué subrayado tan impresionante. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Qué cosas tan maravillosas. ¿Cómo podemos preferir las cosas de la tierra? Yo me imagino el dolor que siente nuestro ángel guardián cuando recibe la información de que alguien aquí en la tierra que había dicho aceptar a Cristo como su Salvador, se vuelve atrás. Y ahora el ángel tiene la penosa tarea de ir a la mesa preparada para la cena de las bodas del Cordero, buscar el sitio en el cual estaba el nombre de ese invitado y retirarlo de allí. Ir a la sala de las coronas, buscar la corona de ese por quien tanto hizo para llevarlo a la salvación y quitar el nombre de la corona. Ir a la sala donde están las arpas para los redimidos, con la tarea de buscar el arpa correspondiente y quitarle el nombre. Pero lo más triste, si pudiéramos seguirlo al ángel por las calles de oro, es verlo llegar a la casa que Jesús construyó para esa persona. Allí al frente está el nombre de esa persona, pero ahora el ángel se ve en la tristísima tarea de quitar ese nombre. Y si le preguntamos, ángel, ¿cómo te sientes? Y nos dirá con una inmensa pena, porque él prefirió su casa allí abajo a la mansión que Jesús le ha preparado aquí en el cielo y después en la tierra renovada. Allá en mi tierra se cuenta una historia que dicen que es verídica, que en una cierta iglesia había un hombre que parecía muy fiel y siempre oraba
Cada vez que le pedían orar en público, oraba y añadía una frasecita en la oración: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y siempre estaba con las telarañas, cualquiera sea la ocasión que tenía para orar en público. Y finalmente una ancianita se molestó mucho con lo de las telarañas y le dijo: Señor, interrumpiéndolo en la oración, Señor, mátale la araña. Efectivamente nos sonreímos ante este hecho que me han asegurado que fue real. Pero queridos hermanos, si tenemos telarañas en la vida, eso significa que hay arañas y deben desaparecer con el poder de Dios. Por eso es que el Espíritu nos lleva a escudriñarnos, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en fe. Otra historia cuenta que Ignacio Paderewski, el gran pianista polaco, estaba por dar un concierto en una sala gigantesca de Europa. Él murió en el año 1841. Y una madre que estaba tratando de que su hijito aprendiera algo de piano. Y el niño era muy rebelde, un niño de unos 8 años. Finalmente decidió que si podía introducir a su hijo en ese concierto y él podía ver al gran maestro ejecutando el piano, seguramente se iba a incentivar, a estimular para estudiar el piano. ¿Cómo logró introducir al niño en la sala de concierto? No lo cuenta la historia. Pero se sentaron bien adelante. Y ahí el niño estaba sentado esperando qué es lo que habría de ocurrir. Y en eso la mamá vio una señora amiga que estaba en otra banca y le dijo al niño: no te muevas, voy a saludar a mi amiga. Pero se demoró mucho y a todas esas el niño empezó a estirarse. Finalmente se levantó, comenzó a caminar, vio una escalerita, subió a la escalerita, abrió una puerta, se encontró en el camarín de algún artista, abrió otra puerta y quedó deslumbrado porque vio un piano gigantesco, un piano de esos gigantescos de cola en el cual el maestro iba a ejecutar. Y sin pensarlo 2 veces, avanzó hacia el piano y con 2 deditos comenzó a tocar Mambrú se fue a la guerra. Y en ese momento se abrieron las cortinas del telón y apareció el maestro en público y el niño, sin darse cuenta, estaba tocando Mambrú se fue a la guerra. Todos esperaron que Paderewski tomara al niño de una oreja y lo sacara de allí. La madre que lo estaba buscando se desmayó en el asiento. El niño, totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo alrededor, concentrado en su interpretación. ¿Qué hizo Paderewski? El bondadoso Paderewski se acercó al niño y le dijo al oído: continúa tocando. Y con sus manos interpretando los altos y los bajos, Paderewski le hizo una interpretación extraordinaria. A Mambrú se fue a la guerra y cuando terminó le dijo al niño: ven conmigo, haz lo que yo voy a hacer. Se acercaron al borde del escenario y los dos saludaron y el público, un aplauso estruendoso, un aplauso sonoro, felicitando la actitud del maestro frente a esta osadía del pequeño. Así es la forma como Dios nos trata, hermanos. Es una buena ilustración. No solamente está dispuesto a matarnos las arañas, que pueden ser muy pequeñas, o tarántulas muy grandes, también está dispuesto a decirnos: haz lo que puedas con lo que sabes y déjame el resto a mí. Y yo voy a hacer que tu vida realmente represente un concierto glorioso a mi nombre y por toda la eternidad. Qué hermosas son las seguridades que nos da la palabra de Dios. Qué profundos que son esos misterios del amor de Dios, que nos alcanza en nuestras necesidades, en nuestras luchas, y nos da precisamente la ayuda que necesitamos. ¿Recuerdan lo que escribió San Pablo a los filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros podemos repetir lo mismo, en la certeza de que el mismo Dios que ayudaba y fortalecía a Pablo en todas sus penurias, estará dispuesto a sostenernos en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras incertidumbres, en nuestras tristezas, en todas las cosas. Hermanos queridos, acerquémonos en oración a ese Dios tan maravilloso para agradecerle su gran amor y lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, qué hermoso ha sido para mí el poder compartir estos temas. Es cierto que no pudimos agotarlos.
ni los pudimos considerar en profundidad. Porque ¿quién puede llegar realmente a la profundidad de tu pensamiento expresado en tu palabra? Padre, ahora que terminamos esta serie, te ruego que tú riegues la semilla. Primeramente en mi corazón, para que produzca más fruto. Y en el corazón de cada uno de mis queridos oyentes, donde quiera se encuentren en este momento. Si hay desánimos, si hay tal vez ingratitud que está llegando al corazón de ellos de parte de personas queridas, o maltratos, o enfermedades, o cualquier circunstancia que pueda llevarlos a la tristeza y al dolor, Padre, te ruego que los bendigas, que los sostengas y los guardes. Yo también te necesito, Padre. Te ruego que me bendigas así como a mis queridos amigos, que estés con nosotros, y más ahora cuando el tiempo está llegando a su conclusión. La gran prueba de la fidelidad se acerca para todos tus hijos, y al mismo tiempo se acerca el regreso en gloria y majestad de tu Hijo, para rescatar a los verdaderos seguidores de tu palabra y llevarlos a la eternidad, primero en el cielo y después en la tierra renovada. Querido Padre, gracias por todo. Gracias por tu gran amor, por el sacrificio de Jesús. En el nombre de Jesús y hasta que nos encontremos otra vez los unos con los otros. Amén. Amén. ¿Cómo termina el Apocalipsis? Con palabras como estas. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Y el Espíritu y la esposa, la Nueva Jerusalén, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y a San Juan se le escapó una exclamación, diciendo también exactamente lo mismo. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Dios nos bendiga.